un fracaso político o una estrategia empresarial. 300 millones de empleo, la inteligencia artificial estará en condiciones de reemplazarlos automatizando procesos. Porque la estrella de esa empresa es Elon Musk. La realidad es que hoy por hoy vivimos en un mundo hiperconectado. Mucha gente me dice, Said, no puedo dormir. Y pasan lo último que ven antes de intentar dormir es el teléfono. Habrá una generación de humanos inútiles. Si tú no te quieres quedar fuera de la ola tecnológica, estudiar. Tu éxito no depende del fracaso de otros. Bienvenidos a Cambia de Chip, el podcast de padre e hijo donde hablamos temas de actualidad que todos deberían saber, pero que nadie te ha explicado. Soy Said Cañarte. Y yo, Aaron Cañarte. Y les damos la cordial bienvenida a nuestro tercer episodio de Cambia de Chip. Nos encuentras en nuestras redes sociales como Somos CDC Podcast. Empecemos. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, muy bien, con bastante trabajo, pero ahí estamos, eso es bueno. ¿Sí? ¿Qué temas traes para hoy? Bueno, uno de los temas con el que vamos a empezar es la salida de Elon Musk del gobierno de Donald Trump, en la que básicamente la pregunta que se hace la gente es si eso fue un fracaso político o una estrategia empresarial. Vamos a analizar ese tema. Ok, ¿por qué lo planteas así? ¿Como un fracaso político o una estrategia empresarial? ¿A qué te refieres? Bueno, primero entremos en contexto, ¿no? Donald Trump, cuando involucra desde su campaña a Elon Musk, lo hizo parte, ahora después que ganó las elecciones, lo hizo parte de su gobierno. Bueno, ¿y cuál era la función que tenía Elon Musk con el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, su función principal era reducir el gasto federal en $2 billones, pero la pregunta que se hace a la gente es si realmente lo logró, cuáles fueron los resultados. Parte de eso vamos a analizar, ¿no? Sus implicaciones empresariales, sus implicaciones políticas, y por ahí empecemos. Ok, dentro de las principales acciones que tomó Elon Musk para poder tratar de reducir este gasto estatal, este gasto federal, por decirlo de alguna manera, fue organizar o ejecutar el despido de cerca de 250 o 260 mil personas, lo cual sí es una forma tal vez no tan práctica de reducir el gasto corriente federal, pero por algo se empieza. Pero es que el tema ahí viene un poco, o sea, para los que no saben, en algún momento yo hice algo de política, ¿no? Ok. Y las decisiones que tienen impacto social son las que más costo a veces tienen. Claro. Entonces, realmente vale la pena hacer lo que se hizo, porque finalmente la siguiente pregunta es: de los $2 billones, ¿cuánto logró reducir? Según las cifras, apenas 140 mil millones. O sea, no es ni el 25% de lo que debía reducir. Entonces, y eso le generó problemas a todo nivel, tanto al gobierno como a Elon Musk. A nivel empresarial. Exacto, porque ¿qué es lo que pasa? Un poco por propia experiencia. Cuando tú mezclas la política con la empresa privada, no es una buena mezcla, generalmente. Yo siempre he pensado que cuando alguien quiere hacer política debe haber hecho un exit. Para quienes sepan, para quienes no sepan qué es un exit, cuando vayamos hablando en el podcast vamos a ir incluyendo muchas veces términos en inglés, términos de empresa. Y bueno, exit es cuando se lleva a cabo la venta como tal de una empresa, ya sea una empresa tradicional, una startup. Es cuando tienes, digamos, todo ese dinero cash o en acciones, pero ya no, digamos, no tienes la responsabilidad sobre dicha institución, sobre tu empresa o cualquiera que fuese el activo en cuestión que generaba tus ingresos. ¿A razón de qué? Pues cuando ya tienes el dinero cash y lo tienes, por ejemplo, en una póliza a plazo fijo, ya no estás limitado a ese problema mediático que al final del día es marketing, que repercute en las ventas. ¿Cómo le ha tocado afrontarlo a Elon Musk? Sí, o sea, más que nada, una de las cosas que le ha costado, y asumo una de las tantas razones que lo llevaron a tomar esta decisión, fue el desplome de sus acciones en Tesla. Claro, o sea, perdió casi 1.000 millones o más, no recuerdo el no número. recuerdo la cifra, pero no era cualquier cosa. O sea, creo que se registraba como una de las pérdidas más grandes que ha habido en la bolsa de valores, por el simple hecho de estar ahí. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué? Cuando la gente está metida en la política, genera mucha inestabilidad a los negocios, porque te vuelves figura pública, porque te cuestionan. Y lo otro, lo más importante, ¿cuál es el valor de Elon Musk realmente para Tesla? Su marca personal. Aparte de eso, su visión empresarial.
su liderazgo. O sea, Y si entonces, tiene la atención, el foco dividido. y si no estás donde tienes que estar, entonces la pregunta es, ahí, o eres político o eres empresario. Es muy difícil hacer las dos cosas al mismo Sí, tiempo, muy difícil. Mira, yo te pongo un ejemplo en nuestro país. El presidente Novoa, un hombre empresario, la familia del empresario, como 140 empresas que manejan, pero ¿qué es lo que hizo él? Él hoy por hoy está alejado del mundo empresarial, está dedicado 100% a ser presidente. Es que no se puede, es imposible y no es una mezcla que funcione bien. Entonces, a Elon Musk, dentro del análisis que hacemos, tenemos que analizar el punto de vista económico, empresarial, que es el que estamos viendo ahora, y el punto de vista de su imagen, que va del lado del empresarial, pero lo más importante es que para el gobierno de Estados Unidos, eh, el punto de vista social, o sea, el impacto social, valió la pena haber hecho todo lo que se hizo, pelearse con todo el mundo, inclusive hablan de que eran programas que eran vitales en ciertos aspectos que se los suspendieron. Entonces, ¿valió la pena ese tipo de ahorro? Habrá que ver, ¿no? claro. Aunque mira, ahora que hablamos de política, cuando uno llega al poder, los primeros meses son claves, porque es cuando tienes la popularidad a tope. Es el momento Entonces, para tomar las decisiones difíciles. probablemente era un riesgo calculado. Seguramente sí, perdieron muchísimo dinero, o tal vez no, tal vez era una forma de generar inestabilidad a nivel macro en la bolsa de valores, o no necesariamente en la bolsa, sino en el estado norteamericano, con la subida y la bajada de los aranceles que estuvimos hablando en el primer episodio, y a lo mejor empezaron a comprar barato. Claro, lo que pasa es que ahí viene el lado oscuro de las decisiones, por eso hablábamos si es que eso era una estrategia, ¿no? Y aparte de que pudieron haber comprado barato, pues de paso nos quitamos 250,000 personas de encima, que el gasto corriente, que despedir gente es lo que mayor coste político tiene. Y 250,000 Pero no es coincido cualquier cosa. contigo, ¿no? O sea, lo hicieron en el momento adecuado, cuando inicias, cuando todo el mundo te quiere, o sea, eso Y tú lo puedes hacer al final. mira la astucia, digamos, o creería yo que fue calculado, ¿no? Algún día ojalá tengamos la oportunidad de entrevistar a Donald Trump. Pero pareciera una jugada de libreto, porque ¿qué ocurre? Sacas a la gente, ¿quién sacó a la gente? Elon Musk, se va Elon Musk y queda Trump limpio. Obviamente, hay una asociación indirecta de imagen, pero quien tomó Bueno, la decisión Elon al Musk final del cuando día se fue Elon va Musk. despidiendo va diciendo de que si bien es cierto no coincide con ciertas políticas que ha tomado el gobierno de Donald Trump para reducir los gastos, también dice que va a seguir siendo su amigo y que va a seguir siendo su asesor, porque de alguna manera a Elon Musk le interesa las decisiones que se tomen a nivel de gobierno para sus Una de las empresas. mayores fuentes de ingreso de Elon Musk es el presupuesto general de Estados Unidos. Claro, la NASA tiene un contrato con Tesla de dice cuántos miles de millones de dólares. Entonces, políticamente, o sea, yo creo que más sano para él es mantenerse fuera. Tal vez como lo analizamos ahora, es una jugada tal vez interesante y que puede tener su lado oscuro y que el tiempo lo dirá, ¿no? A través del tiempo iremos sabiendo qué pasó, porque nada es oculto para siempre. Entonces, sabrá Dios si en algún momento ellos, con esta crisis que generaron a nivel de bolsa de valores, cuánta gente de su entorno compró acciones baratas de todas aquellas que se cayeron. No nos descuidemos tampoco que Elon Musk perdió mucho dinero, o sea, también se presta para pensar de que no fue necesariamente un cálculo, ¿no? O al menos no de Elon Pero Musk. es que sabes que el dinero en papel no es lo mismo que el dinero cash. El dinero en papel realmente es especulación. O sea, yo puedo decir, Ahora, otra pregunta, disculpa que te interrumpa. Hay que ver cuántas acciones tiene Elon Musk en Tesla. Porque tú que fueras, ¿qué hicieras? Generas la crisis tú mismo y a través de terceros compras acciones y recuperas un poco del paquete accionario para ti mismo. O sea, sabrá Dios cuántas acciones hay detrás de eso, ¿no? sí, o sea, es muy complejo. Y considera pues que era algo que, si bien es cierto a nivel macro de los monstruos financieros, habían señales de que algo iba a pasar. No me parece que sea casualidad que el fondo de Warren Buffett tuviera líquido gran parte del dinero que manejan. No estaba en posiciones, estaba líquido. Mira, eso se presta para la duda porque ahí hubo tal vez tráfico de información en el que él dijo, ¿sabes qué? Ten tu dinero a buen recaudo porque va a haber una crisis. Cuando las cosas bajan es el mejor momento para Y comprar. con cash tú compras todo lo que... Y luego, pues toma, aquí está la parte que perdiste y te la doy cash y ya no pagaste impuestos. Tantas cosas. Es un mundo todo aquello. Sí, y finalmente te digo que habría que ver si a la final Elon Musk se dio cuenta o fue un cálculo del deterioro de su imagen.
habrá que analizar si es que fue un cálculo el tema de las acciones, la jugada, ¿no? De crear una crisis para ver quién compra más barato. Y si a la final lo sacó corriendo el fuego cruzado, ¿no? De estar en la política, ¿no? Es que debe ser bien pesado, sobre todo por el tiempo. O sea, yo me imagino, muchas veces a mí no me alcanza el tiempo para hacer las cosas que yo tengo que hacer, que vivo en una ciudad donde puedo ir a cualquier lugar en 2 minutos. Ahora imagínate en Estados Unidos y manejando, dirigiendo empresas no pequeñas, sino... Inmensas. Bueno, ellos tienen sus equipos, ¿no? Ellos tienen sus equipos en lo que mueven gente y el fondo de dinero que manejan es nada que ver con lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Pero tratando de entender un poco cómo se maneja esa situación, hacemos este análisis, ¿no? Sí, otra cosa que me llama un poco la atención sobre este tema es lo que decías de mezclar la vida pública con la vida empresarial. Y realmente es complicado y creo yo que mucho más complicado en los entornos latinoamericanos, donde vámonos a algo muy micro, vámonos a unas elecciones de una prefectura, por ejemplo, aquí a nivel del país, Manabí. de Manabí. Digamos que tienes una ferretería, un restaurante y de repente la gente no está de acuerdo con la forma de gobierno y dice, no, yo no quiero ir a comer allá o yo no quiero ir a comprar allá. Es una forma micro o sea, de ver lo que ocurre exponencialmente, pues ya cuando hablamos No, y afecta a tu negocio. Pensemos en el otro sentido. Cuando estás en campaña, todo el mundo llega a tu negocio y no necesariamente a consumir, ¿no? Entonces es una decisión bien difícil el tema de estar mezclando la política con el mundo empresarial. Realmente para mí, dentro de mi experiencia, tú recuerdas que yo tenía una farmacia, me vi obligado al final casi que terminando el periodo la cerré, porque si bien es cierto no estaba quebrada del todo, pero iba rumbo a eso, porque no tenía tiempo para ver por el negocio. Entonces, y no solo eso, sino es que mira, al inicio tú te quedaste tal vez a medias con un tema que ibas a decir del exit que tú decías, ¿no? Entonces, es importante, eso es fundamental. Mira, si tú vas a hacer política, tienes que haber resuelto tu vida financiera en bases, o sea, no que tampoco tienes que estar millonario, ¿no? Pero haber resuelto tu vida financiera y que las cosas puedan funcionar tal vez sin tu presencia al 100%. Y ni así, ¿no? O sea, ni te creas, porque por ejemplo, no recuerdo si eran estas dos empresas las que dirigía este tipo, un francés, que era Nissan y Peugeot, no estoy seguro. Dirigía dos empresas automotrices, una de Asia, otra europea. Había cruce de información y eventualmente en uno de sus viajes a China, pues lo arrestan, teniendo la vía financiera resuelta. O sea, es que el tema político es muy complejo. Es que viene el lower, pues, o sea, la guerra jurídica también. Entonces, los riesgos a los que tú expones a tu negocio, tu empresa, estando en la política, son muy altos. Tal vez por eso también, que no caiga de susto también que los mismos accionistas hayan presionado a Elon Musk a que renuncie. Imagínate que le pasara una jugada como esa a él. Al instante quiebra esa empresa, porque la estrella de esa empresa es Elon Musk. O sea, es como que tú le quites a Meta... Mark Zuckerberg. A Mark Zuckerberg, o sea, son... Y la gente tiene un concepto equivocado, cree que son el dueño de toda la empresa. Probablemente ellos están diluidos a un 30, un 25%. Mira, por ejemplo, cuando la mafia de PayPal, que fue una de las empresas que creó a quienes hoy en día controlan gran parte de Silicon Valley, por ende el futuro tecnológico del mundo, al menos por ahora. Para cuando venden PayPal, Elon Musk tenía el 11%, por ahí Peter Thiel tenía el 5%, el 7%. Cuando se manejan esos monstruos financieros, no suelen ser, digamos, totalmente... los dueños absolutos. Realmente se toma todo en decisión en un grupo... No, y es que en la medida que crece el negocio, para poder capitalizar tienes que diluirte y diluirte y diluirte. Llega un punto que empezaste con un 70% y ya tienes un 30%, pero no es lo mismo ser el dueño del 70% de $1.000 que ser el dueño de 25% de 140 mil millones. O sea, ahí tiene otro valor. Y finalmente el otro que te quería decir respecto al éxito, que también tienes que tener resuelta tu vida emocional. Porque si tú estás en conflicto personal, ya sea con hijos, con esposa, ex esposa, con familia, te termina afectando. Al final, tú necesitas estar concentrado. No, yo siempre he creído que cuando uno está haciendo política es como que tiene que ser un ente aislado a la humanidad. Vivir para eso es necesario. Claro, o sea, no hay cabida a emociones, no hay cabida a nada, o sea...
Mira, cuando yo me enfocaba, cuando hacía política en la universidad, cuando llegaba la época de campañas, yo vivía para eso. Y eso me acarrió muchos problemas a nivel de mis calificaciones que bajaban. No, también a nivel emocional. Sí, Tu novia creo que se alejó y cosas como esas son las que terminan pasando. O sea, claro, tú sí. que lo has vivido a menor escala y uno que lo ha vivido tal vez una escala un poquito más altita, No, imagínate esos y que niveles. mi campaña era recorrerme la universidad que me habré tardado 1 hora, si es que mucho, 2 horas. Mira, como para cerrar este tema, yo te comento algo. Algunos concejales que vinieron después de la administración nuestra son amigos, ¿no? Y algunas me dijeron, oye, Aaron, ¿qué piensas de esto? Mira, quiero meterme a esto, me han propuesto. Y yo les decía, oye, no te metas, le decía. Y alguno de ellos una vez me dijo eso, pero ¿no será que de pronto ustedes hicieron las cosas mal? Mira, yo tengo este proyecto. Esa misma ilusión, esos mismos sueños tenía yo. Pero una cosa es desde afuera y otra cosa es cuando ya entras, ves la realidad de los presupuestos, de las finanzas, de la salud financiera de la institución y los problemas administrativos que hay. Entonces le dije, y esto él lo recuerda siempre, cada vez que me ven. Yo le dije, disfruta el día de la posesión, que es el último día feliz de tu vida en la política. Porque al día siguiente empiezan los problemas. Al día siguiente los primeros que llegan, ¿quiénes son? Los que anduvieron en campaña contigo a decirte si no hay trabajo. ¿Y de ahí quién sigue? La familia. La misma familia se termina a veces hasta disgustando con uno. Y yo lo viví, o sea, pasé por Y todo hay que eso. estar pendiente más que nunca porque la oposición va a estar atenta a cualquier A que error. cometas un error. Y tu vida personal se complica porque tú ya no tienes vida pública. O sea, no puedes tener una vida como normal como la tenías antes porque te conviertes en una persona pública que cualquier cosa que hagas será por unos tomado para bien y por otros para mal. Mira, por ejemplo, cuando yo toda la vida di clases gratis en la universidad porque yo era ayudante cátedra de algunas materias, dentro de esos histología. Y me habrá pasado alguna ocasión en la que alguien me dijo como que, oye, ¿sabes qué? La clase es en tal lugar, está lejos y quiero que me des un repaso de todo y te pago tanto. Y yo me lo pensaba porque igual no estaba haciendo nada malo. Al final nunca he cobrado por una clase. Pero mira el punto de que me pensaba algo, nada que ver, o sea, era una clase que me iban a pagar por Si no estuvieras enseñar. en la política, probablemente hubieras cobrado. Pero yo decía, chuta, van a decir que al principio yo daba gratis y que luego que ya estaba, entonces empecé a No, y es que lo otro cobrar. es que hacer política cuesta dinero. O sea, Sí. yo tengo amigos que algunas veces han tenido intenciones. Yo le digo, ¿tienes dinero para entrar? Le digo, porque no es que tú tienes que tener una cantidad como para decir voy a pagar para comprar el puesto. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hacer política cuesta porque tienes que movilizarte con gente, tienes que hacer propaganda y todo eso tiene su costo. O sea, nada Ay, cae del no cielo. sé si recordarás, pero había una fórmula que era algo tipo candidato por tiempo o energía, una cosa así, por dinero. Y el dinero era como un factor multiplicador y dependiendo de que tuvieses más de uno o más del otro, había más Me probabilidades tocó de... el caso que alguno que otro amigo me dice, oye, pero no, es que mira, tenemos un grupo que tiene muchas ganas, ahí vamos, no tenemos presupuesto, pero tenemos suela para gastar. Yo, olvídate, le digo, yo ya pasé por eso Mira, la y política la política se es hace como con la recursos, guerra. se hace Y con la guerra recursos. solo se gana con dinero. Así es, solo se hace con recursos. Sí, bueno, y yo creo que el tiempo dirá a la final si qué pasó con la decisión de Elon Musk, ¿no? Si fue un error o fue una estrategia política, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de salud y de tecnología. Y la realidad es que hoy por hoy vivimos en un mundo hiperconectado. Nos despertamos y muchas veces lo primero que hacemos es ver el teléfono y seguidamente luego pues de llevar una mañana rápida, por así decirlo, para llegar al trabajo y encender el computador y en el hueco del trabajo pues revisar las primeras notificaciones, algunos de LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp. Todo el tiempo hay una notificación, un push que te quita el foco. Y bueno, ese es el tema del que vamos a hablar ahora. Y para poder desarrollar este tema vamos a dividirlo en 5 bloques. Así que vamos a empezar con el primero y te voy a arrojar unos datos. Dice, el tiempo frente a la pantalla. En promedio pasamos más de 7 horas al día. Me gustaría que las personas que están viendo este podcast nos dejen en los comentarios cuántas horas pasan en promedio en su teléfono. Si tienen un iPhone, pueden deslizar la pantalla y les va a salir el tiempo medio que tienen de cada uno de esos días y en qué lo gastan. Ok. Y en el caso de los adolescentes, este número puede llegar a superar incluso las 9 horas. Otro es que hay un exceso de exposición a las alteraciones del sueño y esto se traduce en ansiedad, depresión y esto es algo nuevo que me encontré mientras hacía la investigación, que es la pérdida de empatía. Y ya vamos a hablar de eso más adelante porque
es un tema que hemos topado en ocasiones anteriores sobre por qué ha disminuido la tasa de fertilidad. Ese sería el término, ¿no? La tasa de fertilidad, de natalidad, a nivel de, bueno, ambas, a nivel a nivel global. Además, tenemos que las redes sociales generan un impacto estrepitoso a nivel del bienestar emocional. Investigadores de la Universidad de Pensilvania, en un artículo del 2018, encontraron que reducir el uso de redes al menos 30 minutos disminuye significativamente todas estas enfermedades que estábamos hablando hace un momento. ¿Y tú, sabes más o menos cuántas horas pasas al día en tu teléfono? Bueno, me lo dice el teléfono y es una lucha constante cada semana, porque a la semana te da el reporte semanal. O sea, hay un reporte, digamos, vamos viendo, o sea, hay un reporte semanal promediado que te dice 6 horas, pero no quiere decir que todos los días estás 6, sino que ya No, que es estás promedio, 8. claro. Hay días que pronto un día hiciste 5, otro día 10, otro día 3 y ahí te saca un promedio semanal. Pero esa es la lucha, o sea, cada semana digo, bueno, esta semana le bajé y esta semana, wow, ¿cómo puede estar tanto tiempo? Pero es que es relativo, mira, yo soy un convencido que la tecnología bien utilizada genera beneficios, ¿ya? Porque tú sabes que por mi condición de docente siempre tengo que estar revisando información, leyendo o viendo tutoriales o cosas que tengo que aprender para poder enseñar bien a mis alumnos. Tú sabes que también hago asesorías a nivel externo, entonces siempre tengo que estar conectado con alguno que otro cliente y también hacemos temas de marketing digital. Entonces, en mi caso no es que me justifique porque sí siento que a veces sí he perdido tiempo viendo una cosa y una me lleva a la otra. Pero el reto es ese, o sea, que el tiempo que utilizas las redes sociales y la tecnología en general sea para temas productivos, o sea, que no sea para temas en los que te diluyes haciendo scrolling y llega un punto que ya ni siquiera ves qué pasa, solo estás pasa, a ver si algo te llama la atención. Claro, y bueno, sabes que este tema de las pantallas repercute a nivel de salud de muchísimas formas. Más allá de las evidentes de a nivel de afección y deterioro del sueño, debido a la luz azul que estas emiten, que se ha demostrado pues, que puede retrasar el inicio del sueño hasta unos 10 minutos aproximadamente. Pero bueno, 10 minutos después de que lo hemos apagado, o sea que si lo estamos constantemente activos en el teléfono, el sueño no va a llegar nunca, o sea, pasa. Mucha gente me dice, Said, no puedo dormir. Y pasan, o sea, lo último que ven antes de intentar dormir es el teléfono. Es imposible que duermas porque tu cerebro quiere más dopamina. Y por desgracia estás por dormirte y te llegó una notificación y te dices, chuta, ¿la reviso o no la reviso? Eso es el famoso FOMO. El FOMO, exacto. El sí. miedo a perder, el miedo a perderse de algo, de qué está ocurriendo. Exacto. Entonces, yo que he optado, por ejemplo, como tú sabes, también hago desarrollo de software a veces, ¿no? Y cuando me pongo a desarrollar, lo que hago es, pongo en modo avión el teléfono, no hay de otra, porque la verdad que intenté un par de veces, pero no se puede. Hasta tú mismo me distraes, porque a ti mismo cuando, anoche el ejemplo, tú que me decías, pásame esto, pásame el otro, llegó un punto que yo te decía, es que mira, lo que me tengas que decir, déjamelo en mensaje y lo reviso cuando pueda y puse en modo avión porque no había de otra, o sea. Y mira que a ti estaba en la obligación de responderte no solo porque eres mi hijo, sino porque eran temas de trabajo. Estábamos hablando de temas de trabajo. Y por eso también me tomé el tiempo de parar un poquito para poderte responder, porque yo sabía que si no lo hacía anoche, ya no lo hacía hasta hoy en la noche de nuevo. Hasta esta hora más o menos. Hasta esta hora. Y te hacía perder un día a ti y al chico que estaba conectado contigo. Entonces, ahí viene un poco de analizar, ¿no? A eso me refería con el darle un buen uso al tiempo que uno le aplica a la tecnología. Claro, creo que para poder darle un buen uso a la tecnología se requieren dos cosas. Una buena estructura, un buen journal. Yo hace poco, bueno, no hace poco, ya llevo... Tener agenda. Llevo casi unos 5 o 6 meses con agenda y... Sin agenda te diluyes en el tiempo. Anoto cada cosa. Y de hecho, pues, yo tengo mis redes como médico donde hablo de salud visual y de salud en general. Pero exclusivamente utilizo LinkedIn y X para poder conectar con la gente que ve este podcast. Así que pues yo hago microblogging muchas veces a través de X, así que si están interesados en saber qué estoy haciendo durante el día, pues tranquilamente pueden deslizar allá y me podrán encontrar. A día de hoy, X es la única red social realmente que estoy utilizando. El resto de redes sociales pues son manejadas... Son para difundir contenido. Contenido sí. Y lo maneja tu equipo. Ajá, no, realmente yo no tengo ninguna... Bueno, tengo WhatsApp para poder... Para comunicarnos. Para tener mensajes gratis. Y
Y nada, en ocasiones descargo Instagram cuando tengo que ver algo muy puntual y es como una droga, es una Te adicción. quedas, te enganchas. Y es como que ya me doy cuenta, uy, ya perdí mucho tiempo y la tengo que borrar de nuevo. Sí, y otra de las cosas que es importante de lo que tú hablas es la determinación. O sea, más allá de la agenda, tú puedes tener agenda y no respetarla. O sea, tú tienes que programarte en decir, esta agenda es sagrada, esta agenda es para mí, es mi ley, ¿ya? Porque si tú no haces eso, caes de nuevo, te diluyes en el tiempo. Y aparte de tener agenda, yo tengo dos cosas. Yo manejo mi agenda y tengo un cuaderno porque la agenda me resulta muy pequeña. Compro un cuaderno universitario grande donde voy escribiendo las demás cosas. Porque, o sea, tú puedes decir, bueno, hoy voy a desarrollar, por ejemplo, una aplicación. Pero dentro de esa aplicación tú tienes que anotar, por ejemplo, que te falta desarrollar el frontend de tal cosa, validar tal campo. Entonces, esos detalles ya los reviso en el cuaderno para no perder ideas, porque con tanta información que hay, y cuando no tengo mi cuaderno, hago lo que tú haces, leyendo el WhatsApp a alguien, mandándome mensajes o mensajes a mí mismo para después revisarlos y pasarlos al Sí, yo cuaderno y que no se me lo que quede suelo nada. hacer es que si tengo algo pendiente con alguien, lo paso a archivados y en archivados dejo lo que hay que hacer y lo dejo con un pin. Entonces, si es que por ahora me vuelves a escribir o yo te voy a escribir, yo recuerdo que Retomas tengo... desde ahí. Sí, o sea, uno tiene que buscar sus estrategias ante la abundante información que hay. O sea, uno tiene que aprender a filtrar. O sea, yo creo que ahí está el éxito. Y eso digamos, desde lo evidente, que es el tema emocional y la pérdida de sueño. Pero ya que mencionaba el tema de que pues yo manejo mis otras redes sociales a nivel de salud, pues hay una problemática que está en aumento y cada vez es más notoria a nivel de los jóvenes, que es la aparición del ojo seco, ¿ok? Para que te hagas una idea, nuestros ojos tienen una pestaña, perdón, tienen una capa, tienen tres capas de hecho. La lágrima que recubre nuestros ojos tiene tres capas, una mucosa, una acuosa y una serosa. Una va adosada a la conjuntiva, que es el ojo como tal, ¿no? O sea, lo que ustedes ven, la partecita blanca y tal. La parte acuosa que se encarga de lubricar, tiene un componente bacteriostático, bactericida, y pues una capa final que se encarga de evitar que esta capa acuosa se evapore tan rápido. ¿Qué pasa? Estas capas cerosa y oleosa pueden perdurar en el tiempo, pero el problema es que la capa acuosa no. Y para que esta capa acuosa se pueda rellenar, hay que hacer el movimiento del parpadeo para estimular hacia la glándula lagrimal. Cuando este movimiento no ocurre, pues se empieza a evaporar esta capa acuosa. Y viene el ojo seco. Y lo que ocurre es que se evapora el agua, pero la lágrima no es solo agua. Tiene también iones, dentro de esos el sodio. Provoca infecciones. No. Hay una regla, digamos, en medicina que utilizamos cuando hablamos de líquidos, que es la sal o el sodio atrae más agua. Si tú pones sal y la pones en la mesa y la dejas en la noche, verás que al siguiente día va a estar húmedo alrededor. ¿Sí? La sal, el sodio, atrae el agua, atrae la humedad. Entonces, se evapora la parte acuosa, pero quedan los iones de sodio. Y entonces, ¿qué hace esta sal, digamos? Genera una inflamación. Y ahí empieza un problema, que se activa una condición que es la cascada inflamatoria del ojo seco. Y ocurre que luego que viene, pues, haces el parpadeo y cae la lágrima, pues ya tienes mucha sal y ya no abastece, ¿ok? Ya no va a estar suficientemente diluido el ion, lo que va a hacer que se evapore más rápido y entras en un ciclo sin fin en el que la lágrima se vive evaporando y entonces tienes que hacer uso digamos, de los colirios, de las lágrimas artificiales. Y todo esto a raíz de la tecnología. ¿Por qué? Porque cuando estamos... Eso en teoría te debe pasar ya cuando tienes muchos años. Debería ocurrir cuando tienes muchos años por múltiples factores. Lo digo por mi mamá, porque mi mamá se operó ahora poco Claro. porque tenía un problema con lagrimal y aún así todavía no está bien del todo. Sí. Y bueno, o sea, es algo, y no solo esto, sino también otras enfermedades como la miopía, que cada vez son más predisponentes en jóvenes, incluso la fatiga visual, en fin. Sí, pero no todo es negativo, ¿no? O sea, hablemos también del lado positivo. Tengo unos datos, estuve investigando que, por ejemplo, hay aplicaciones que, como por ejemplo Headspace, dice, esta aplicación es una aplicación de meditación. O sea, la gente que es consciente del problema, mucha gente está optando por meditar también, ¿no? Y también tenemos otra aplicación que se llama Calm.
Esa plataforma centrada en la relajación mental, que va un poco de la mano con la meditación, ¿no? Sí. Y tenemos otra que se llama MindDoc, dice aplicación de evaluación y seguimiento emocional, desarrollada por psicólogos. O sea, esto ya es un poquito ya más profesional, ¿no? Es como que de alguna manera consultarle a algún psicólogo, ¿no? Y esta BetterHelp, dice servicio en línea que conecta a usuarios con psicólogos. Podríamos decir que es el Facebook de los psicólogos, de alguna manera, ¿no? Esas son las nuevas tendencias, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco también de los trabajos que migran, ¿no? Y esta es una muestra, ¿no? O sea, la gente, sí es cierto, desaparece de lo físico, pero estás mirando a lo virtual, ¿no? A las plataformas. Sí, de hecho, estas plataformas que mencionas tienen una cierta estructura base que hemos utilizado para desarrollar unos gadgets gratuitos en Omezzo, que bueno, creo que ha llegado el momento de explicarles un poco qué es Omezzo, porque lo mencionamos todo el tiempo y nunca hemos profundizado en ello. Y creo que es un momento oportuno justamente por la temática que estamos abordando. Según la OMS, las cifras de telemedicina se han disparado aproximadamente en un 300% desde el año 2018 hasta la actualidad. No tengo el dato más reciente actualizado, pero seguramente tiene que ir en aumento muchísimo más. Por múltiples factores. Es mucho más barato al no tener que mantener una infraestructura de una secretaria, un edificio, digamos, agua, aire, los servicios básicos, aire acondicionado, ¿no? Y la movilización, todas las horas que se consumen yendo de un lugar a otro que le toma a los especialistas o a los distintos profesionales de la salud que laburan en ese lugar, y así como también el personal administrativo. Todo eso va generando pequeños gastos que hace que los sueldos y que la atención médica valga lo que vale hoy por hoy. Pero la tecnología está creando alternativas. A raíz de eso, hace aproximadamente un año, empezamos a desarrollar con un grupo. Inicialmente éramos 2 personas, Marco López y yo, que nos conocimos en la universidad. Marco, por cuestiones de la vida, se retiró de la carrera de medicina y se fue a hacer un máster en Estados Unidos. Actualmente él vive en Filadelfia y está terminando su maestría en análisis de datos. Y con el tiempo, por razones de la vida sospechosas, no esperadas, yo estaba buscando un front para poder, un front para poder hacer la landing. Para dar contexto, el front es la persona que desarrolla la parte visual de las páginas web o de las aplicaciones, digamos. Y la landing es pues esta página principal, como quien dice, el inicio. La puerta de entrada a tu sitio web, por decirlo de alguna manera. Sí, como cuando tú vas a iniciar sesión en Facebook o en Instagram. Esa es la landing. Esta persona se llamaba Javier, no recuerdo bien. Sí, Javier Villacreces creo que era. Y me presenta a un tipo que se llama Dani. Toda esta historia más detallada está en X. Yo llevo como les decía, llevo un journal de lo que hago día a día construyendo Omezzo. Dani me dice, oye, ¿qué estás construyendo? Me empieza a preguntar, luego me empieza a preguntar mucho y ya no me gusta. Y yo digo, me quiero robar la idea. Entonces eso nos lleva luego a una reunión donde me encuentro con un amigo de la universidad que se llama Fernando. Y pues como que sentí más confianza yo luego a la hora de llevar a cabo la reunión con ellos y conozco a Dani. Ellos se terminan sumando luego al proyecto Omezzo y posteriormente Javier Flores, mejor conocido en redes sociales como Farmacotips, que ingresa ahí en una etapa, digamos, ya cuando habíamos... Un poco más madura, de la idea. Ajá. Ahí hacemos una pausita y una cuñita, ¿no? O sea, Dani y el otro chico que trabaja contigo, tu otro socio, ¿cómo se llama? Dani Brando. Y Brandon, los dos son estudiantes graduados de la gloriosa UNESUM de acá, Jipijapa. Ellos se graduaron acá y son un par de jóvenes exitosos que están trabajando no solamente en la plataforma con Site, sino que también desarrollan software para empresas de México y Canadá, tengo entendido. Sí, ¿no? sí. La empresa, ellos no ingresan a la sociedad de Omezzo como Dani o como Brandon, sino como Innovus. Entonces, digamos, somos 4 socios técnicamente. Innovus, Marco, Javier, Farmacotips y yo. Okay. Ajá. Sí, retomando un poco el tema que estábamos hablando de estos, del impacto del comportamiento de la gente y todo lo remoto que se está manejando a través de las plataformas, y ahí entró el tema de Omezzo. Es importante que para cerrar el tema, a ver, la gente dice, bueno, hemos hablado, pero ¿qué recomendamos? O sea, ¿cuáles son, pasando en limpio un poco, qué debe hacer la gente?
desde el punto de vista de la problemática que hemos planteado. Y una de las primeras que yo diría es lo que decíamos al inicio, ¿no? Establecer límites. La determinación, decir, bueno, yo no puedo hacer más de tantas horas en internet, o sea, y decir, bueno, hoy voy a revisar X tiempo y quede como quede, hasta ahí queda. Y tratar de revisar lo que realmente es útil, o sea, a todos nos gusta un poco estar informados, pero es que la dopamina es brutal, ahí Sí. enganchas una cosa y tú dices, este es el último. Es un y este es el algoritmo último. creado por las personas más brillantes del planeta para mantenerte enganchado. Entonces es complicado. Esos límites van, como lo decíamos al inicio, dentro de la determinación, y los límites están hechos por la agenda. Sí, Tu agenda es la que debe delimitar todo aquello. Tú tienes que darte un tiempo de pronto el día domingo y decir, bueno, hoy voy a planificar la semana, a ver qué tengo que hacer. Ahí es cuando yo cojo mi cuaderno de apuntes donde tengo todo lo que tengo hecho, una lluvia de ideas. Digo, a ver, esto lo hago el lunes, esto el lunes en la tarde, esto no, esto lo dejo para la otra semana y le pongo un pendiente para la otra semana y lo paso a la siguiente semana. Y así voy armando mi agenda. Y ahí voy, y lo que ya voy haciendo le pongo sí, y lo que no voy haciendo le pongo no, y después paso en limpio todos los no a otra hoja donde son todos mis pendientes como que voy filtrando. Y así es un ciclo repetitivo, ¿no? Entonces, agenda y poner determinación a respetar esa agenda. Y también si es que llegase a existir alguna duda sobre si estás padeciendo algún tipo de trastorno, pues una buena alternativa para empezar a descubrir si es cierto aquello que sospechas es a través de Omedso. Nosotros, como te comentaba, estábamos desarrollando gadgets gratis que van dentro de nuestra plataforma que permiten a los usuarios, por ejemplo, llevar control de calorías, llevar control de sus ciclos de sueño, control de los hábitos, entre otras cosas más que conectados con inteligencia artificial permiten luego ver si es que esta persona requiere alguna ayuda adicional. Para complementar un poco, no todo el mundo es muy tecnológico. ¿A qué te refieres con los gadgets? Ok, me refiero a pequeñas aplicaciones que se encuentran dentro de la plataforma omedso.com. Son gratuitas. Dicho en un lenguaje más natural es, en Omedso pueden encontrar esos servicios que no tienen costo. Sí, no tienen costo y puedes al hacer uso de ellos ver si es que realmente requieres ayuda, que no es lo mismo estarle preguntando a ChatGPT que... ChatGPT te puede decir cosas que no son verdad tampoco. Claro, o sea, y acá no solo que tienes una estructura... Y sin asumir responsabilidad legal. Exactamente, no solo que tienes una estructura debidamente planificada, sino que hay responsabilidad, hay gente que se hace responsable detrás de lo que sea que ocurra en la plataforma. Claro, o sea, es importante que entiendan de que si bien cierto ChatGPT nos resuelve ciertas cosas, pero no todo es verdad, no todo lo crean. Cuidado, el ChatGPT comete una... ¿Te acuerdas de la historia de mi papá cuando estaba en la farmacia? Nosotros tenemos negocios de farmacia. Ok. Te la resumo rapidito para no andar mucho en este tema. Las pastillas. Ya. Llega una señora y le dice, doctor, porque a él le decían doctor, ¿no? Claro. Se vestía blanquito, mi papá era un personaje. Le decían, doctor, le dicen, buenas las pastillas que le dio a mi mamita, le dice. Y le dice, ¿en serio? Qué bueno. Dice, y lo único malo, le dice, doctor, es que le salía espuma de la boca. Y le dice, ¿qué? ¿Se las iba a tomar? Sí, no, eso eran óvulos, señora. ¿Cómo se los va a dar a tomar? Entonces, que cuidado, ChatGPT te hace alguna de esas, ¿no? Entonces hay que ser bien responsables con la salud. Con la salud no se juega y para eso está Omedso, ¿no? Y para concluir, entonces, hablábamos de establecer límites digitales, la cultura del descanso, establecer horas para dormir y horas para despertar. O sea, tú tienes que decir, programo mi día para máximo estar durmiendo 10, 11 de la noche. Que ya es tarde. Lo normal es dormir máximo 10 de la noche. Y lo mejor es levantarse temprano. Finalmente, en caso de que así lo sientas o lo consideres, buscar ayuda. No necesariamente tiene que ser Omedso. Creo que es una buena alternativa, pero existen múltiples recursos. Y la gente el a veces MSP, cree el IES. que buscar ayuda es estar loco, ¿no? O sea, buscar ayuda es como, o sea, si necesitas ayuda psicológica o ayuda o terapia emocional, es un problema de salud que tienes. Es como que tuvieras gripe, es como que tuvieras fracturado un hueso, vas al traumatólogo, o sea, como todo. Sí, y no solo eso, sino que tenemos precios súper competitivos que van desde los $15, de los $7.50 y son ilimitados. Sí, y al final, como para cerrarlo, te puedo decir que antes nosotros estábamos más disponibles y menos conectados. Ahora estamos al revés, estamos más conectados, entre comillas, y menos disponibles, porque estamos siempre en línea, pero no tenemos empatía, no compartimos mucho con la gente, pasamos encerrados en la red y nos olvidamos de dar un abrazo a las personas que queremos, nos olvidamos de decirles te quiero a las personas que queremos.
y nos olvidamos de querernos nosotros a veces, porque tenemos que cuidar y respetar nuestro cuerpo, que es lo único que realmente es nuestro. Ok, sí, vamos a hablar del siguiente tema, pero antes de entrar en contexto, ¿te ha pasado de que estás en algo, sientes que lo estás terminando de aprender y sientes que ya no vale porque salió algo nuevo? Sí, yo cuando terminé la carrera de medicina. 6 años estudiando medicina, más internado, más rural. Sí. Y es que, ¿qué es lo que pasa ahora? Ni bien sale una tecnología que tú dices, wow, a la semana está la otra empresa o la misma empresa sacando algo más. O sea, es brutal como las tendencias tecnológicas marcan el ritmo y pareciera a veces que nos estamos quedando, ¿no? Pero siéntense tranquilos, no son los únicos. A nosotros también nos pasa y creo que le pasa a todo el mundo. Es más común de lo que creemos. Lo que sí es claro es que dos cosas. Si tú no estás consciente que ahora tener un título no es suficiente y no estás consciente que hay que estudiar para siempre, o sea, el mundo moderno te exige que tú no paras de estudiar nunca. O sea, quien no para de estudiar va a seguir vivo en la carrera. Ahora es más dinámico todo. Entonces no es como antes que aparecía un descubrimiento más Sabes, lento. yo creo igual que el título nunca, digamos, ha sido sinónimo ya de éxito final. O sea, es un buen seguro de vida. Antes tal vez sí, ahora es menos. Y ya lo vamos a analizar más a profundidad, porque dentro de esas tendencias tenemos 5 tendencias que las voy a leer para que no se me escape un detalle. Uno es la inteligencia artificial. El 2, vamos a hablar del trabajo del futuro. 3, vamos a hablar de la educación personalizada, que ahí viene un poco el tema que querías abordar, que de alguna manera ya lo abordamos un poco en el episodio 1, creo que fue que hablamos un poco de la educación y las universidades. Sí, de Palantir. La salud digital. De hecho, Palantir va a trabajar con el gobierno. No sé si viste las noticias. No. Palantir va a asesorar al gobierno en los temas aduaneros. Y la sostenibilidad tecnológica y conciencia global. Entonces, empecemos por el primero. Hablemos de lo que es la inteligencia artificial. Dice, el mito de la rutina. Dice, ya está en todas partes. Internet no termina de estar en todas partes. Partamos de ahí. Sí, pero hablemos ya de quienes ya están usando tecnología, ¿no? O sea, ese es otro tema a tratar, porque ese es un tema social. El tema de la penetración del servicio como tal en la población mundial. Es una pena que en estos tiempos haya gente que todavía no tenga internet, porque esa gente está con muchas limitaciones en todo sentido. O sea, no va a estar totalmente comunicada, no va a tener No tiene información. una competencia justa. Exacto, o sea, esos chicos que no tienen acceso a eso tan básico como el internet, ya crecen en desventaja con los demás. Entonces es una pena. Pero bueno, hablemos de los que sí están metidos en el mundo de la tecnología. La inteligencia artificial, y ya hablamos algún momento en el capítulo anterior también, ¿está reemplazando todo? ¿Va a reemplazar a todos? Se dice en los últimos estudios que hay de la empresa Goldman Sachs en el 2023, estima que 300 millones de empleo, la inteligencia artificial estará en condiciones de reemplazarlos automatizando procesos. ¿Tú tienes idea de que Brasil más o menos creo que tiene como 200 y algo de millones de habitantes? O sea, la inteligencia artificial va a poder reemplazar a todo un país de ese tamaño. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿y qué va a pasar? Yo me acuerdo de algo gracioso. Un día estaba, no recuerdo bien qué estaba haciendo, venía de regreso a la casa y me encuentro a un primo, se llamaba Faisal. ¿Ya? Y Faisal me dice, oye, te paso dejando. Y yo le digo, bueno. Y me dice, pero acompáñame primero que voy a comprar unos pasteles, algo así. No, voy a comprar harina para hacer unos pasteles. Digo, ya vamos. Y días anteriores habíamos tenido una conversación donde yo le explicaba, pues, un poco cómo funcionaba la marca personal, porque él es ingeniero eléctrico y él me decía, pero es que claro, de medicina tú puedes hablar de la fiebre, la tos, y le digo, no, aplica para todo. Cualquiera puede hacer marca personal, tú puedes hablar de domótica, bueno. Y nos quedamos hablando largo tiempo de la inteligencia artificial y de un poco ya de fumada de que deben haber grupos de poder y los Illuminati y tanta cosa, ¿no? Entonces parece Está que medio filósofo ese algo se puso a ver en el teléfono y el algoritmo se le bugueó, no sé, y le empezó a aparecer pura cosa así. Entonces se ha estado viendo una entrevista de Elon Musk donde hablaba no sé si ya lo hemos topado, pero es un tema que yo sí creo que es real. Hablaba
Es algo así como el sueldo básico universal, algo así. ¿Ya? No, ¿has escuchado hablar? No, de pronto si avanzas tal vez recuerde algo. Ya. Donde él dice pues que eventualmente habrá, y que yo lo creo, que ya está ocurriendo, habrá una generación de humanos inútiles. Porque hoy por hoy la IA es 80%, o sea, es más capaz que el 80% de los humanos promedio. Obviamente, la gente especializada, digamos, alguien que sabe mucho de redes, mucho de base de datos, o un médico que hace una cirugía muy compleja, muy específica, fina. ahí aún no hay penetración, aún. Pero con el resto de cosas está por encima del nivel mediocre que tiene mucha gente. Por encima del nivel mediocre de un médico, de un marquetero, de un abogado. Es que incluye a todos. Ahí viene la respuesta que tú le diste a Phaser en el otro sentido. O sea, de que la inteligencia puede cubrir vacíos en todas las profesiones o darte soluciones en todas las profesiones. Ya me acordé cuál era el término, la renta básica universal. Y bueno, entonces, nada, yo lo acompaño y él se queda con eso, ¿no? Yo no sabía que él se había visto esa entrevista, creo que se amaneció, no sé. No durmió, se No. desveló. Y ya que estábamos comprando, me dice, oye, es que me vi el episodio de Elon Musk y me quedé como loco. Ya. Oye, una locura el mundo, lo que está pasando, y me hablaba de las automatizaciones que están haciendo, incluso a nivel de su rama, y me dice, luego yo qué voy a hacer, se chuta loco, y yo aquí haciendo un pastel y esos manes cambiando el mundo. Y no cogió la risa. Pero ahí viene la pregunta, o sea, ¿qué pasa donde partió lo que estamos hablando ahora? Los 300 millones que hablaba que podía reemplazar la IA. Es que así como desaparecen ciertos roles, aparecen nuevos roles. Yo creo que es digamos, es un discurso creado para no alarmar a la gente. Yo sí creo que se vienen tiempos loquísimos. Sin duda. Porque cuando, digamos, teníamos a la gente que hilaba y sale la máquina a hilar, hubo revueltas en todo lo que es Inglaterra, esa parte de Europa, porque esa máquina iba a reemplazar a mucha gente. Y las empresas decían, no, que vamos a aumentar la productividad, y si tú tienes tu máquina vas a poder producir más. Ajá, sí, pero ¿y cuántas de esas personas que hilaban pudieron comprar máquina? Ninguna probablemente. Pero sí el empresario se hizo más rico. Sí, pero son tiempos de cambio y siempre han pasado. O sea. Ya, pero lo que digo es que estos tiempos de cambio cada vez hacen la brecha de la riqueza más difícil de romper. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes 10 personas hilaban. Luego tenemos, digamos, 5 maquinitas hilar. Ya no necesitamos 10, necesitamos 5. Y luego una máquina más compleja, ya no necesitamos 5, necesitamos 2. Y sí, a lo mejor colateralmente aparece un trabajo para alguien que arregle esto cuando se dañe, pero cada vez va menos. Algo que inicialmente requería de 10 personas, ahora ocupa de 2. Y sí, es cierto que hay que estar aprendiendo y toda la cosa, pero eso para la gente joven. Y si bien es cierto, la neuroplasticidad recién empieza a decaer a partir de los 70 años, culturalmente la gente no está en capacidad de poder adaptarse tan rápido. Claro, o sea, es que el tema es que justo este cambio tecnológico, o sea, esta revolución tecnológica va a afectar a la gente que ya los cogió mayorcitos. Ya, Claro, o sea, yo a mi mamá no le puedo poner ahora que se ponga a aprender, no sé, redes. No, pero por ejemplo la nueva generación, los Zetas, que son una generación totalmente digital, probablemente para ellos va a ser muy normal vivir estos constantes cambios porque nacieron con esto. Es que ya ni siquiera creen, como te he dicho, en la educación formal. Entonces es como igual yo tenía que aprender, es lo que dicen, igual me toca aprender algo Así nuevo. es, sí. Y otra de las cosas que la gente tiene que entender, que hay que aprender en ciclos cortos, porque como evolución, a la velocidad que evoluciona la tecnología, tú no puedes decir, ay, voy a estudiar 6 años tal cosa. O sea, no estoy diciendo que no vayan a la universidad. O sea, yo soy docente universitario, no puedo decir que no vayan, porque yo creo en la universidad. Lo que siempre he dicho es que hay que hacer cambios. O sea, el pensum académico de las universidades tiene que tener otro enfoque. La forma en que se educa a la gente tiene que ser diferente. Está pendiente para el otro programa, vamos a hablar sobre la educación en Japón, que es donde realmente hay una revolución y no estamos hablando a nivel universitario, sino a nivel de escuelas, colegios. ¿Ya? Pero en todo caso, volviendo al tema, nosotros necesitamos que la gente entienda de que hay que seguir estudiando. O sea, al final el mensaje es ese. O sea, si tú no te quieres quedar fuera de la ola tecnológica, a estudiar. Tengas la edad que tengas. Y esos límites a veces los ponemos nosotros mismos. Yo tengo 48 años. Claro, o sea, es lo que te digo, que mucha gente dice, no, ya estoy viejo. Y yo te digo, yo sé, por mi profesión, que la neuroplasticidad recién empieza a afectar a los 60, 70 años. Y yo te digo una cosa, yo a mis 48 años siento que voy a morir estudiando. O sea, de hecho, si tú ves mis redes sociales, en alguna parte dice,
me gusta el rock, amo a mis hijos, eterno aprendiz, dice. Y si tú ves, no es que lo puse ahora, no sé si haya forma de ver la fecha en que tú pones eso. Lo puse hace como 6 años, ¿ya? Entonces, al menos esa es mi cultura, mi forma de vivir y así lo entiendo y así debería entender la gente. No es que yo sea el modelo a seguir, sino es que estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Bueno, yo un poco matizando, a mí siempre me ha gustado aprender toda la vida, pero yo no era consciente de que a mí me gustaba aprender. Entonces yo pensaba que aprender era el colegio, la universidad. Y yo recuerdo que cuando estaba en el colegio yo decía, Dios mío, me faltan 6 años y nunca más voy a tener que estudiar. Porque a mí lo que me molestan son los exámenes escritos, los exámenes orales. ¿Te acuerdas que yo te decía, cuando llegues a la universidad recién va a empezar tu vida? Te decía y no lo entendía. No, y lo peor es que elegí una carrera que es exageradamente larga porque a lo mejor uno sale de desarrollo de software o sale de abogado o de alguna otra profesión y puede empezar ya a ejercer. Estaba viendo justo ayer en las noticias, que hay una sobrepoblación de médicos del 23% en el Ecuador. Sí, son como 34 médicos para 10.000 habitantes. Sí, ¿tú viste esa noticia? Ya es algo de hace ya tiempo. lo conoces, sí. Yo lo visualicé cuando yo entré al pre y vi que habían 500 personas. Y dije, Dios mío, ya estaba ahí entonces. Claro. Bueno, es que pasa con algunas carreras y la tecnología va a obligar a que muchas cosas cambien, quieras o no. Mira, ¿sabes qué creo yo que pasa con todo en general? Al final del día el mercado es sabio y el mercado se encarga de la oferta y la demanda y dar valor a uno y quitarle valor a otro y regular. Y el que entra La en la gente jugada, que estudiaba medicina por dinero probablemente ahora esté estudiando otra cosa porque ahorita no hay trabajo a nivel de la salud. La gente asimismo que estudia derecho, qué sé yo, hay carreras muy puntuales por dinero, por prestigio y ya ven la realidad es otra porque hay mucha oferta. Entonces la demanda baja y bajan los sueldos, entonces ya no es tan atractivo. Eso se va a regular solo con el tiempo. Y continuemos con el tema. Ahora, el otro tema que te decía era que vamos a hablar sobre el trabajo híbrido o el trabajo flexible, el trabajo cambiante. Según McKinsey, el 2024, el 70% de las empresas grandes ya implementan estos esquemas híbridos. Aplicando lo que es la gig economy. ¿Qué es la gig economy? Son ahora la modalidad en la que la gente se la contrata por trabajos puntuales, ¿no? Como facturas. No tanto la forma en que te pagan, sino el objetivo de la contratación. Nosotros hacemos eso en Ometso, ¿sabes? Ya, tú dices, a ver, yo te voy a contratar para que me desarrolles este software, ¿cuánto me cobras? Nosotros tenemos la base de la estructura que es Dani, Brandon y el equipo in-house, pero para desarrollar cosas puntuales contratamos desarrolladores, pasan el proceso de calidad, se refactoriza, pero no es tan de planta realmente, se contrata por módulos. Exacto, y esa es la tendencia ahora, o sea, la gente se la contrata por trabajos puntuales, ¿no? O sea, hazlo a la hora que quieras, en el tiempo que quieras, pero dime cuándo me lo vas a entregar y tienes que cumplir estas especificaciones. A mí me parece perfecto. Yo soy un enamorado de la productividad. O sea, y es más productivo, eso te iba a decir, o sea, la productividad cambia y porque si a ti te pagan por el trabajo, ¿tú qué vas a querer hacer? O sea, entregarlo lo más rápido. Sí, si te pago un sueldo, te me vas a demorar el mes y mira vas a que tener la mitad del trabajo. Nos pasó que nosotros en principio teníamos un desarrollador así de planta y el problema es que llegaba el viernes y él ya como que empezaba a desaparecer a las 3, 4, como que ya no molestes. Y aparecía el lunes como que a las 10, 11. Entonces para mí era como que yo perdía el lunes y perdía el viernes. Y daba igual, porque lo importante es que mientras más demorara desarrollando, más tiempo iba a seguir contratado. En cambio, cuando empezamos a contratar por módulos, era como que, oye, necesitamos esto y ve, tú demórate lo que quieras, el pago es el mismo. Es un ganar los dos, porque tú dices, voy a pagar por lo que realmente quiero, acuerdas el tiempo en que lo tienen que entregar y sabes que ahí no te van a robar tiempo. Y el otro se va a ver obligado a decir, si yo quiero ganar, tengo que entregar esto rápido y bien hecho para coger más. Entonces, eso es más justo, ¿sabes? Y es más productivo más que nada. Bueno, y eso son cosas buenas desde mi punto de vista. O sea, desde el punto de vista de la gente que lo ve del lado empresarial, eso me parece bastante bien. Y así obliga a que la gente sea más productiva, ¿no? Y con mejor calidad los trabajos que se hagan. Da flexibilidad en los horarios, te da tiempo, bueno, ojalá sea tiempo libre que te quede para compartir con la familia o dedicarte realmente a compartir. Pero desde mi punto de vista es mucho mejor el gig economy. Y hablando en el punto 3, hablamos de la educación personalizada y
credenciales. ¿Qué podemos hablar de esto? Nosotros ya hemos hablado de este tema, ¿no? De la educación personalizada. El debate, ¿no? Entre la universidad, la educación tradicional y la educación a través de empresas como Coursera, Platzi y algunos más que hay. O las becas tipo la beca de Peter Thiel, la universidad, la beca de Palantir. Exacto, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Los empresarios que están buscando gente que pueda resolver sus cosas de manera puntual. No les importa nada o casi nada qué título tengas. Lo que les importa es que tú lo sepas hacer. Es que el mundo avanza muy rápido y son pensum, como tú No, lo es dices, que que no hay llevan... tiempo para estudiar 6 años y después de 6 años lo que aprendiste no te sirve. O sea, de un mes para el otro puede cambiar muchas cosas. Ahorita en la competencia brutal que están las empresas de la inteligencia artificial en la parte generativa. Mira que cuando yo estudiaba medicina yo siempre decía, y bueno, sí lo creo en parte, creo que ser médico es como un seguro de vida porque en cualquier lugar puedo ir a homologar mi título y tener una calidad de vida decente. Sin embargo, cuando yo estudiaba medicina decía, yo quiero ser médico a la final porque igual el cuerpo humano aquí es el mismo que en China y en Estados Unidos pero esa, digamos, esa barrera de entrada es lo que juega en contra hoy en día, porque ya que es lo mismo, entrenas una supercomputadora que entienda todo eso al detalle y se va acabando la historia de a poco. Claro, ahí viene el ejemplo que pusimos ya en otros los programas del radiólogo que le pasaron la imagen a una inteligencia artificial y el tipo, él mismo narraba de que estaba viendo los últimos días de su profesión porque la inteligencia artificial lo había hecho mejor que él, que había Yo estudiado te la he tantos años. compartido donde la vimos. No, yo lo leí también, lo leí en algún lado. Es que creo que anduvo rodando en las redes Sí, sociales bastante ese era tema. bacanísimo porque decía, signo de tal, perfecto, signo de tal, perfecto, perfecto, perfecto. Estamos viendo cómo Google, estaba súper bueno el video. Sí. Y el siguiente punto es hablar de la salud digital, que un poco ya lo abordamos con el tema de Ometso, ¿no? Ujú. Las plataformas digitales, todas las bondades que dan, las plataformas que leímos ahora también, que hablaban sobre apoyo emocional, meditación, etcétera. Y no va a pasar solo con la medicina. Mira, te pongo un ejemplo. El sistema de justicia algún rato también va a estar invadido de la inteligencia artificial. Sabes que creo que eso es un poco más complicado porque creo que tiene incentivos más perversos. No digo que la inteligencia artificial vaya a ser el juez. O sea, sería terrible que una máquina tenga que juzgar si eres culpable o Yo no. creo que sería mejor. Probablemente porque no hay emociones y no hay conflictos de intereses. Pero es que el ser humano, el ser humano no lo va a soltar. Pero es que mira, a mí siempre me ha parecido que la jurisprudencia, y sin ánimo de faltar respeto a nadie, es de las profesiones de incentivos más perversos que existen, porque a mí como médico, ¿qué me interesa? Que el paciente esté bien, ¿verdad? O sea, el médico que hace daño generalmente es el médico que desconoce, pero aún así no lo hace intencionalmente, lo hace porque ignoraba algún tratamiento, algún diagnóstico, pero no entra al quirófano o no entra a la consulta a querer hacer maldad. Habrá algún loco, sí, pero no entra con esa intención. El desarrollador que aún conociendo huecos en la interfaz y no desarrolla con intención de hacer daño, aún sabiendo cómo poder hacerlo, aún el médico también pudiendo ser el contador, o sea, pasa lo mismo, pero a nivel de abogado, particularmente de litigantes, es como que el incentivo es perverso porque yo puedo ser un narcotraficante y querer que me defiendan, y tengo derecho a ser defendido, y mi abogado tiene que mover cielo, mar y tierra para ganar. Entonces tiene un sentido bastante perverso. La naturaleza de la profesión es distinta, pero yo daba el enfoque de la inteligencia y coincidimos, ¿no? O sea, terrible que en algún rato la inteligencia tenga que decidir por algo que deberíamos hacer bien nosotros, pero no lo hacemos y creo que nunca lo vamos a hacer bien por los conflictos de intereses que hay. Pero yo decía, la inteligencia artificial va también a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, redactar una sentencia. Tú le das los parámetros, te la genera, tú la revisas, pero ya, ¿qué pasó ahí? Obviaste probablemente tener 3 secretarios, ya vas a tener uno, ¿ya? Pero es lo que te decía también. El análisis de los expedientes. Cuando ya los expedientes no sean todos en físico, porque hay expedientes de 100 cartones, ¿ya? Si todo eso estuviera digitalizado para el juez o el fiscal que va a analizar la causa, sería más fácil con inteligencia artificial hacer un análisis de todo el expediente y poder tener un criterio para ganar tiempo. O sea, la justicia funcionará más rápido probablemente. O sea, por citarte un ejemplo ahí. Y así pasará con todas las profesiones, ¿no?
Sí, de hecho, mira, este libro acá que tengo se llama Freakonomics, que habla de los incentivos del ser humano y te digo, o sea, ponían ese ejemplo de la naturaleza obviamente de distintas profesiones y cómo van jugando los sistemas en los que se ejerce esa profesión de manera perversa o no, porque vámonos a un nivel ya de afuera, ¿no? A nivel de Estados Unidos, la práctica médica es también perversa. Porque pues ellos sí, su salud es bien remunerada. O sea, acá en el sector público un médico especialista puede ganar $2.600. Pero allá un cirujano plástico, un No, neurocirujano y puede te ganar digo que millones. cada situación tiene sus particularidades. Yo que conozco un poquito el tema de la salud, habían disposiciones a veces de que en la empresa privada, que si no había un depósito de tanto que garantice tu ingreso al hospital, el hospital por ley no te podías dejar botado, pero sí podías subirte a una ambulancia e irte a dejar a un hospital público. Ya, entonces también tiene su lado oscuro, su lado difícil el lado de la medicina en ese Claro, sentido. claro, o sea, te lo ponía ¿Por qué? más... Porque nuestro sistema de salud no funciona bien. O sea, nuestro sistema de seguros, o sea, países modernos, países que ya tienen resuelto de mayor forma el tema de la salud, ¿qué es hubiera sido lo normal? Que todo el mundo tenga seguro. Y con el seguro te deberían Pero recibir en cualquier lado. no creas, porque es que es complicado. Es lo que hablamos el otro día, que el humano es un animal capitalista, perverso. Em, Este libro muy recomendado, habla mucho de ese tema. Podríamos extendernos horas. Sí. Y vamos con el último, quinto punto que habla sobre la sostenibilidad tecnológica y conciencia global. Justo en este semestre estoy dando educación, ecología y educación ambiental a mis alumnos. Y el primer día de la clase yo dije, a ver, ¿cómo les explico el vínculo que hay entre esta materia y lo que ellos están estudiando, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer un ejercicio. Primero les hablé en términos generales de lo que es la materia y yo les digo, y les hago una pregunta, sí o no, les digo, respóndanme con sinceridad. Ustedes se están preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con la tecnología? Y todos gritaron en coro, sí. Entonces me tocó explicarles, a ver, en toda profesión, si nosotros no cuidamos este planeta, ¿dónde vamos a vivir? Le digo, o sea, eso es lo primero. Y piensen que, por ejemplo, la industria tecnológica contamina mucho. Les comencé a poner ejemplos, ¿no? O sea, ¿qué tal con los carros eléctricos? Entre comillas, son industrias verdes, porque de pronto no emiten contaminación a través del quemar el aceite y los motores de combustión. Ya, son motores eléctricos, pero vámonos más atrás. Esos carros utilizan baterías. ¿Y cómo se hicieron esas baterías? El proceso de hacer las baterías también contamina. ¿Ya? Entonces, tecnologías 100% limpias habrá que ver, o sea, realmente, ¿qué es verde realmente? O sea, y no como algunos que son más bien puro marketing, ¿no? O sea, sobre el tema ambiental. Al final la conclusión fue que los chicos terminaron por darse cuenta de que todas las profesiones tienen responsabilidad de cuidar el medio ambiente, porque es donde vamos a vivir un tiempo y vivirán nuestras descendencias en la medida que nosotros lo cuidemos. Si nosotros no somos responsables de manera ambiental y responsables con nuestro entorno, no va a haber planeta que les dejemos. Sabes que, si bien es cierto, Blue Origins de Jeff Bezos y el SpaceX de Elon Musk quieren ir al espacio, tienen objetivos diferentes. O sea, SpaceX a día de hoy es más como una empresa de logística, ¿sí? Y Blue Origins lo que busca realmente es que, más que colonizar Marte como quiere Elon Musk, es que Marte se vuelva la industria pesada del planeta. Es decir, que ahí estén todas Allá las contamina todo. y acá vivamos en un paraíso. Más, Me gusta la tiene un visión enfoque de más Jeff ambiental Bezos, la de sí. Jeff Bezos, ¿no? Sí. ¿Sabías que Jeff Bezos, su padrastro era cubano? Y él viene, a diferencia de la gran mayoría de multimillonarios del sector Pero la familia tecnológico. Jeff Bezos tampoco es que era pobre. O sea, yo algunas leí que No, la mamá de Jeff Bezos tenía 17 años cuando lo tuvo y los abuelos vivían en un rancho. ya. Ajá. La mamá con esfuerzo sacó adelante a Jeff. Y él no es que era pobre cuando empieza con Amazon. Claro, a eso me refiero, Cuando porque él empieza con no. Amazon, pero él era O pobre. sea, sus raíces, o sea, cuando ya está en Amazon ya había hecho No hay algo. punto de comparación, por ejemplo, con Mark Zuckerberg, que cuando Eduardo Saverin quiere bloquear las cuentas, los papás le prestan $80,000 porque eran odontólogos y les iba muy bien.
Claro, o sea, era otro nivel Sí, y ni socioeconómico. hablar de Elon Musk, que Inclusive el papá ya era rico. leí hace poco que estaba refrescando un poco esos temas. Uno de los que tiene que ver en la trama inicial de Facebook es un brasileño, ¿no? Que Eduardo Saverín se ese es llama. Saverin, ¿no? Sí, Eduardo Saverín. Y que son la familia más rica de Brasil, pues. O sea, ¿con quiénes estaban nomás? Pues, Sí, o sea, eran sí. gente. Y los hermanos, los otros hermanos que lo denunciaron a Los gemelos Mosco. los gemelos, ¿sí? También eran gente millonaria, pues, o sea, era gente que también tenía mucho dinero, ¿no? O sea, eran otras ligas las que ellos se movían. Lo de Jeff Bezos tiene más valor, ¿no? Bueno, entonces hemos abordado este tema y vamos a pasar al siguiente. Este tema vamos a hablar de un libro. ¿De qué libro nos vas a hablar el día de hoy, Said? Sí, hoy el resumen que les traigo es uno de Stephen Covey, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un bestseller este, porque siempre lo he visto que la gente lo compra bastante. Sí, y es un libro de una lectura rápida y he hecho una lista pues de los 7 hábitos, los voy a explicar y luego conversamos un poco sobre ellos, ¿ok? Y bien, este libro como tal no es o se podría llegar a confundir con un libro de productividad, pero es más bien un libro de liderazgo, ¿sí? Lo recomiendan muchos de los empresarios de mayor calibre de Silicon Valley y en general de Estados Unidos. Los 7 hábitos son los siguientes que voy a mencionar. El primero de ellos es ser proactivo. ¿Qué significa ser proactivo? Significa tener una responsabilidad radical, no victimizarse y siempre tener, digamos, una mentalidad estoica en el sentido de que puedes elegir cómo vas a actuar ante lo que te ocurre todo el tiempo. La siguiente es comenzar con un fin en mente. Antes de empezar a ejecutar cualquier cosa, primero tiene que haber un periodo de planeación. ¿Ok? El siguiente es pensar en ganar, donde no alguien necesariamente tiene que perder para que tú puedas ganar. Ya daremos unos ejemplos más adelante, pero a grandes rasgos esto habla de una mentalidad de abundancia. Acá es que tu éxito no depende del fracaso de otros. Tal vez a nivel de competencia de empresa se podría ver ese de que el winner takes all, de que la empresa que se queda con la mayor cuota de mercado es la que termina siendo rentable al final del día. Pero en ese proceso de poder llegar a convertirse en el rey del mercado, es ganar porque la competencia estimula la innovación. Entonces, que exista competencia y que tu competencia te mejore, es ganar porque te estimula a seguir mejorando. Tenemos también el buscar entender antes de ser entendido, que es fundamental, que tiene bastante que ver con la inteligencia emocional. Y con un libro que me gusta muchísimo también, que es Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Ese libro te me lo llevaste, ese era mío. Por ahí tiene que estar. O no, ese creo que está en la casa. Ese fue como el cuarto libro que me leí. Sí. El siguiente es la sinergia, que esto es un concepto bien interesante, que la sinergia es que 1 más 1 no es 2, sino que puede ser 4 o 5, y se puede apreciar mucho desde el punto de vista de pareja, que son dos personas que potencialmente pueden construir un imperio O hundirse. El uno hundir al otro. Ajá. O hundirse juntos también. Y finalmente, mi favorito de todos, afilar la sierra. Antes de poder ejecutar cualquiera de estos 7 hábitos adicionales, estos 6 hábitos adicionales, prepararse. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo creo absolutamente que el 90% de las cosas son suerte, son destino, si es que no es cierto y no existe, o si es que es cierto y existe, que al menos me encuentre trabajando. Entonces, siempre es mejor que la suerte o el destino te encuentre trabajando, afilando la sierra. Ok. O sea, más o menos que lo que la gente dice, hay que estar listo para cuando llegue la oportunidad. Sí, porque si estás de barriga, cuando llega la oportunidad se va a ir. Es lo que siempre hablamos, ¿no? Y yo lo repito con frecuencia, porque lo que yo digo es, la gente quiere progresar con fe. Y la vida no funciona así. O sea, la vida funciona con lo que estábamos hablando. O sea, tienes que estar en preparación constante, tienes que estar sano en la medida que se pueda, tanto de salud física como de salud emocional. Tienes que haber desarrollado habilidades blandas, porque es fundamental poderse comunicar bien con la gente. A mucha gente le pasa que son muy buenos en algo, pero son muy malos Y comunicando. eso es importantísimo. Es que, ¿sabes qué es lo chévere de los libros de desarrollo personal? Que conectan uno con otro.
Y eso que tú dices es clave porque hay mucha gente inteligente, brillante, que luego a la hora de la hora le va mal en la vida. Y uno dice, ¿por qué me va mal? Si fui al colegio, si fui el mejor promedio, si fui el mejor esto, pero no tiene inteligencia emocional y eso es determinante. La inteligencia emocional, en ese tiempo que me robé tu libro, ya habrá pasado mucho tiempo. ¿No? Y cuando yo lo compré, ya ese libro tenía como 20 años de escrito. Ya, y hacía un cálculo de cuánto pagaba cada punto de coeficiente emocional y cada punto de coeficiente intelectual. No recuerdo la cifra claramente, pero era casi el triple, es decir, por cada punto de inteligencia emocional, si Tenías estamos 3 veces más del salario Sí, promedio. mira, te pongo ejemplos. ¿Qué ocurre? Lo que pasa, por ejemplo, con la generación de ahora, que no son buenos comunicando, porque socializan poco, ya lo hemos hablado. Pero ¿qué ocurre? Que los que sí son buenos, que sí los hay también entre los jóvenes, porque he conocido algunos jóvenes muy buenos en eso, van a aprovechar las oportunidades que se presenten. ¿Qué pasa si yo te escribo hoy día y no me contestas? Si yo no te contesto. O sea, yo en mi punto de vista, si yo te escribo y no me contestas, digo, bueno, estaré ocupado. Si te escribo mañana, digo, sigo ocupado. Si te escribo pasado y solo me dices hola y me vuelves a contestar después de 3 horas, ¿tú qué piensas? Si tú me lo haces a mí, Que a ti te lo hicieran. yo me vuelvo loco. A la Ya. primera. Yo siempre he dicho, para mí los viernes son el peor día de la semana, porque sé que ya nadie me va a contestar hasta el lunes. Ya, ¿a qué quería yo llegar con esa reflexión? De que los seres humanos tenemos que aprender de que la buena comunicación es fundamental, no solamente para la vida personal, sino para los negocios, para un trabajo, para aprovechar una oportunidad. ¿Qué tal si ese día que te estaban escribiendo te iban a ofrecer un trabajo en el que ibas a ganar una buena cantidad de dinero y no contestaste? O sea, se torna fundamental desarrollar las habilidades de comunicación. Y ese es un problema que tiene la generación de ahora. O, por ejemplo, el hecho de que tú puedes ser el más brillante, pero el segundo más brillante era muy buena gente y era amigo del niño que el papá tenía una clínica. Entonces salimos a la vida laboral y ese niño que el papá tenía una clínica y se acuerda que el segundo mejor se portó bien, yo prefiero a él que al mejor. No, es que es elemental. O sea, ¿tú qué dices? Y uno dice la palanca, que el país es corrupto, que tanta cosa, o sea, Pasa de todo, pero si tú estás listo y aprovechas esa oportunidad, la vas a tener. lo que yo creo es que el término palanca está mal empleado. Porque uno piensa en palanca como algo malo, y palanca viene de apalancarse, y uno se puede apalancar de múltiples formas, con capital social, con capital intelectual, con capital financiero. Con conexiones. Entonces, el apalancamiento no es malo. ¿Y cómo se aprovechan las conexiones? Teniendo buena comunicación, teniendo desarrollada tu inteligencia emocional y entendiendo que el respeto hacia el otro empieza por tener buena comunicación. ¿Ya? Y así las oportunidades que te lleguen las vas a poder aprovechar. O sea, y eso es algo que los jóvenes más que nada tienen que aprender a desarrollar, porque si no, los pocos que sí la tengan van a generar una brecha enorme entre los unos y los otros. Sí. Y bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro tercer episodio. En el siguiente episodio estaremos hablando de una película y en el que le sigue de un libro. Y para que puedan interactuar con nosotros, nos pueden escribir en nuestras redes sociales qué película o qué libro o qué temas quisieran que tratemos. Obviamente, adicional a los temas que vamos a traer siempre de actualidad. Sí, gracias por escucharnos, por vernos. Nos estamos esforzando por hacerlo cada vez mejor. Los comentarios y las expectativas que han habido son buenas. Eso nos motiva a seguir. Y les agradecemos que sigan a Somos CDC Podcast en todas nuestras redes sociales. Estamos gustosos de siempre dar lo mejor de nosotros para que cambies de chip. Chao.